Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Abaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Ajim Be'ajayot, Javerín. Hoy tenemos un tema súper interesante, actual, un tema de actualidad, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Hoy, amigos, vamos a tener este tema espectacular porque concierne a toda esta generación que está allá afuera y está a través de los medios de información, de las redes sociales, están tratando de exaltar sus propias vidas. Pero ¿es esto bueno? ¿Es esto malo? ¿O qué es lo que está sucediendo realmente? Este análisis va a abordar la eterna pregunta sobre el sentido de la vida. Un tema de vital importancia para todas las generaciones y especialmente para la juventud de hoy. Así que no te pierdas ni un segundo de este tema porque va a ser muy interesante. Y especialmente si tienes hijos en crecimiento para que los orientes de la manera correcta. Aleluya. El libro de Coelet es la meditación filosófica de un sabio, el rey Salomón, tradicionalmente llamado rey Salomón o Melech Shlomo, quien examina la vida, es decir, debajo del sol, o sea, bajo este techo de cielo azul, del cual estamos en una casa, por decirlo así. El Eterno ha creado esto para nosotros y pues realmente ha suscitado de que el ser humano viva de la mejor manera a través de sus mandamientos. Pero entonces el rey Salomón toma un tiempo de inspiración del Ruach HaKodesh para determinar realmente lo que vale en la vida, ¿sí? O más bien es la vida vista desde una perspectiva puramente terrenal y humana, excluyendo la revelación directa. Amigos, este análisis va a ser profundo del verso de Eclesiastés o del libro de Coelet, capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Es un veredicto inicial que da el rey Salomón. Vanidad de vanidades, donde ahí comienza a desarrollar todas sus quejas, por decirlo así, o todos sus conceptos acerca de la vida, de la abundancia, de la escasez, del vivir, del no vivir, del tomar las cosas que se nos presentan para experimentarlas. ¿Y cuál es la conclusión de todo? Según el rey Salomón, el hombre más sabio en el mundo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hebel Jabalín. Como dice en hebreo, este verso, capítulo 1, verso 2, dice Hebel Jabalín, Amar Coelet, Hebel Jabalín, Hakol Hebel. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amigos, desde una perspectiva hebrea, la palabra Hebel, la traducción más común de Hebel es vanidad. Pero este término en español no logra capturar la riqueza semántica del hebreo. Primeramente, el significado literal Hebel significa primeramente como vapor, sería una representación de esto, el vapor, aliento o neblina. Es algo que real por un momento, ¿sí? Algo efímero, pero que se disipa inmediatamente. Piensa en el vaho que sale de tu boca en un día frío. Está ahí, pero al instante ya no existe. El significado figurativo de esta palabra, la futilidad y el absurdo, algo que carece de sustancia o valor duradero, un esfuerzo que no tiene recompensa eterna. Y la brevedad también, que incluye este vapor, este vaho, esta neblina, esta brisa, que es por segundos, que es momentánea, ¿sí? Esa brevedad, la naturaleza efímera y pasajera de la existencia terrenal, amigos. El Hebel Jabalín, vanidad de vanidades, la estructura gramatical hebrea de sustantivo más sustantivo en plural, vanidad de vanidades, funciona como un superlativo, hablando gramaticalmente. Ejemplo, santo de santos. Por lo tanto, Hebel Jabalín no es solo mucha vanidad, sino la máxima vanidad, la esencia misma de la futilidad, o el supremo absurdo. Coelet, o el libro de Eclesiastés, no está diciendo que la vida carezca o carece de valor, no, sino que cualquier búsqueda dentro de la vida
ya sea riqueza, placer, sabiduría terrenal, es intrínsecamente absurda si es el fin en sí mismo. ¿Entendemos esto? Entonces, poco a poco vamos a tener más claro este concepto. Conexiones de este mensaje en el Antiguo Testamento o el Tanaj. Coelet o Eclesiastés utiliza el concepto de Hebel para contrastar la existencia humana con la eternidad de Dios. Por ejemplo, en Bereshit, el libro de Génesis, el primer ser humano, o sea, Adán, está ligado al Hebel. Su nombre, Adam, ¿sí?, que se escribe con la letra Aleph, Dalet, Mem, proviene de la tierra, de la palabra Adamá en hebreo. Ahí están las primeras 3 letras del nombre Adam. Y su vida comienza con el Nishmat Haim, o sea, el aliento de vida que el Eterno sopló en su nariz. Génesis 2:7. Si la vida es un solo aliento, amigos, o sea, Hebel, algo momentáneo, es completamente dependiente de aquel que lo insufló o que lo dio. En el libro de Salmos también encontramos una referencia. Los salmistas a menudo meditan sobre la brevedad de la vida, un tema central del Hebel. Amigos, en el Salmo 39:6, verso también 5, o sea, en la Biblia hebrea es el verso 5, o en la Reina Valera el verso 6, Salmos 39:6, dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Hebel, ahí está la palabra Hebel, todo hombre que vive. La existencia del hombre en sí es un vapor delante de la eternidad de Dios. En el Salmo 144, verso 4, dice el salmista: el hombre es semejante a la vanidad, o sea, Hebel. Sus días son como sombra que pasa. Los profetas también dan un concepto acerca de esto. El término se usa a menudo para referirse a la idolatría, que es la búsqueda más fútil, o sea, Hebel, la más efímera de todas, ya que se honra a un objeto sin poder ni sustancia. En el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 5, encontramos lo siguiente: y se fueron tras la vanidad, la palabra Hebel, y se hicieron vanos. Amigos, buscar ídolos o placeres fugaces produce un alma fútil. Vamos a entrarnos entonces en este verso que se repite en Eclesiastés capítulo 12, verso 8. Exactamente. El cierre de una búsqueda. O sea, la conclusión al final que da el libro de Eclesiastés, el profeta, o más bien, bueno, es profeta, el rey Salomón. Sabemos que el libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos. Entrando ya en ese cierre, encontramos ese verso: Hebel, Jabalín, Amar, Jacoelet, Jacol, Hebel. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amigos, hermanos, en el contexto del libro de Eclesiastés, este versículo es el crescendo y la nota final de la meditación de Coelet, o del libro de Eclesiastés. Después de haber explorado exhaustivamente todos los caminos debajo del sol, la sabiduría, por ejemplo, el placer, la riqueza, el trabajo y el poder, el rey Salomón llega a la misma conclusión de donde partió. Capítulo 1, verso 2. Hebel, Jabalín, vanidad de vanidades. El sabio ha demostrado que si la vida se vive sin una conexión con lo trascendente, el cielo, el eterno, Dios, tu relación con Dios, amigos, el resultado es necesariamente la futilidad. No hay acumulación de cosas, ni siquiera de sabiduría, que pueda llenar el vacío existencial. Ahora, veamos el contraste con el propósito final. El verdadero significado de Eclesiastés se encuentra en los versículos que siguen al capítulo 12, verso 8, que proporcionan el antídoto al Hebel. Eclesiastés 12, 13, 14. Amigos, y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento.
Y hay algo muy importante que debemos entender los que estamos estudiando, los que están entrando a raíces hebreas y aún tienen sus dudas. Porque mire lo que dice el rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Dice lo siguiente en el capítulo 12, verso 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados, la vida debajo del sol es Hebel, es pasajera, pero la vida ante Dios, caracterizada por Yirat Elohim, o sea, un temor a Dios, ¿sí? Y sus misbot, o sea, sus mandamientos, es el propósito eterno y sustancial. Vuelvo y repito, en palabras más sencillas, la vida bajo el sol es Hebel, pero la vida ante Dios, caracterizada por el temor a Dios y sus mandamientos, es el verdadero propósito eterno y sustancial de un ser humano. ¿Qué perspectiva nos da el Nuevo Testamento? Porque dirás, eso es el Antiguo Testamento, nosotros ya no estamos dependiendo de eso, ya vivimos por gracia, así que háblanos del Nuevo Testamento. Pues quiero decirles, mis amados hermanos, que los discípulos de Yeshua continuaron esta enseñanza, traduciendo el concepto de Hebel a la necesidad de enfocarse en lo celestial. Por ejemplo, la enseñanza de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Jesús el Mesías, confrontó directamente la mentalidad del Hebel, de lo efímero, de lo pasajero. En Mateo 6, 19 al 21, él habla el tesoro eterno, habla de ese tesoro eterno, diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Hermanos, la acumulación de riquezas terrenales es Hebel, es vapor, porque es corruptible. Solo el tesoro en el cielo tiene kayamut, o sea, permanencia eterna. En Lucas también, capítulo 12, verso 20 y 21, hablando del rico insensato. Esta parábola del hombre que acumula cosechas solo para que Dios le diga, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Amigos, la planificación de una vida basada en la autosuficiencia material es el epítome de la futilidad, o sea, Hebel, vanidad. El eco de la brevedad en las cartas. Vamos a leer acerca de lo que escribieron los apóstoles en sus cartas. Ese eco de esa brevedad, de eso pasajero, de eso efímero que se habla en el Antiguo Testamento. En Santiago, por ejemplo, capítulo 4, verso 14, dice, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, término que evoca la imagen del vapor, del Hebel, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 31, dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Lo que se ve, o sea, shamesh, debajo del sol, lo que se ve debajo del sol es transitorio. La verdadera realidad está en lo que no se ve. Ay, 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 amados, esto es precioso. Miren la conexión preciosa que hay con todo solamente este verso, vanidad de vanidades. Vamos a encontrar entonces, al final de este tema, una reflexión, especialmente para esta generación, para la juventud. La generación juvenil actual vive en una cultura que exacerba el concepto de Hebel Jabalín, o sea, vanidad de vanidades, de formas que el libro de Eclesiastés solo podría haber imaginado. Amigos, tantas cosas que se anhelan, que se abrazan, son efímeras. La tecnología y la cultura de la inmediatez han creado un ciclo de futilidad muy acelerada. El Hebel de la validación digital, por ejemplo, como ustedes ven en sus pantallas, tomando fotos, preparando videos, vistiendo de una u otra manera, con atuendos, todas estas cosas. Esa
es la búsqueda de validación, la búsqueda de la gloria individual. La vida bajo el sol se traduce hoy en la vida en la pantalla. Las redes sociales impulsan una búsqueda implacable de me gusta, dale like, buscando seguidores y popularidad viral. Esta validación digital es el epítome de Hebel. Es un aliento, un like, que desaparece al instante siguiente, dejando al alma vacía y obligada a buscar el siguiente golpe de dopamina. Amigos, el tesoro en la tierra. El valor personal se mide por la estética externa y la acumulación de experiencias instagrameables. Una palabra ahora que se usa, Instagram, para dar referencia a esa red social. En lugar de por la caridad, el carácter o la sabiduría interior. Amigos, el resultado es ansiedad, depresión y la sensación de que a pesar de tenerlo todo, Jacob Hebel, todo es vanidad. Y pongamos cuidado lo que está sucediendo, de lo poco que nos podemos dar de cuenta a través de esas redes sociales, de los retos que se están haciendo y cuántas vidas de jóvenes se han perdido por hacer este tipo de retos innecesarios, ilógicos. Recientemente fue la pérdida de una mujer en la ciudad de Cali, en Colombia, quien por hacer un reto de tomar bebidas en el menor tiempo posible, perdió su vida. Perdió su vida, amigos, sin necesidad y por un valor que realmente no vale la pena. Vamos a ver entonces ese Hebel del sentido postergado, esa desconexión de un propósito. Al haber desterrado a menudo ese temor a Dios, esa reverencia a Dios del centro de la vida de una persona, especialmente la juventud, queda a la deriva. Tú le puedes preguntar a un joven en esto cuánto gana tal jugador, tal cantante, cuántos hijos tiene, qué vida lleva, de los lujos, de su estilo de vida. Puedes hablar con ellos horas acerca de estas cosas, pero pregúntales algo acerca espiritual. ¿Qué verso bíblico dice esto? ¿O cuál es el salmo más? ¿Cuántos son los mandamientos? No te van a responder. Hay una desconexión del propósito divino, ¿sí? La urgencia por aprovechar el momento sin un anclaje eterno lleva al nihilismo práctico, donde todo esfuerzo es igualmente fútil. Cargas pesadas, como habla Mateo 23:4, dice: la presión de la sociedad, de la perfección académica y del éxito material se convierte en las cargas pesadas que la generación lleva. Las redes sociales son los fariseos modernos que exigen la perfección exterior, o sea, el decir que la vida es perfecta, mientras que el interior colapsa, el no hacer la paz y la justicia. Amigos, es triste, pero gracias al Eterno existen estos canales por medio de los cuales podemos clamar, podemos exhortar para que salgan de las garras de la vanidad, de lo efímero, de lo pasajero, y por la misericordia de Dios puedan llegar al conocimiento del temor a Dios, de la reverencia al Eterno, al Creador. Hay un antídoto hebreo que es recordar al Creador, y especialmente va dirigido a la juventud. Cuando el rey Salomón, en este mismo libro, ¿sí?, nos habla de esa solución para esta generación, no es desconectarse de la vida, sino reorientar la Kavaná, o sea, esa intención. Coelet, el libro de Eclesiastés, no nos da pesimismo, sino una perspectiva. El maestro de Torá nos recuerda la instrucción final, diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Hermanos, la verdadera libertad y el fin del Hebel se encuentran cuando el propósito de la vida ya no está debajo del sol, en el vapor de la fama o la riqueza, sino frente al rostro del Eterno, en el servicio a su voluntad. La permanencia se encuentra en el carácter, o sea, justicia y misericordia, y no en la popularidad. Vamos entonces, amados, a terminar este precioso tema
y muy, muy directo al corazón, diciendo lo siguiente: inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Eterno por nuestra juventud, por la integridad juvenil, diciendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo. Y diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, Avinu Shebashamayim. Te rogamos por esta generación de jóvenes que persigue la neblina, el Hebel, la vanidad, y la sombra que confunde el valor con el me gusta y la permanencia con la fama fugaz. Padre, pedimos por esa reverencia a ti. Abre sus ojos para que vean la vida, que la vida sin ti, Padre, es un vapor, y que todo esfuerzo debajo del sol carece de su sustancia eterna, Padre. Da a sus corazones la cabaná correcta, esa intención, Padre, el propósito. Que sus motivaciones no sean para ser vistos por los hombres, sino para agradarte a ti en secreto. Fortaléceles para rechazar las cargas pesadas de la vanagloria digital y el consumismo, y concédeles la sabiduría para discernir entre lo eterno y lo efímero. Padre amado, que nuestra juventud aprenda a vivir con temimut, con integridad, para que su maasé, su acción, sea un testimonio de la verdad que sus palabras profesan. Que encuentren la plenitud, Padre, que solo existe en temerte y guardar tus mandamientos. Que así sea. Amén. Aleluya. Amados hermanos y hermanas, amigos, amigas, hemos llegado al final de esta preciosa reflexión. Espero que haya sido de gran bendición, especialmente para todos aquellos que tienen jóvenes y que de una u otra manera están siendo absorbidos, arrastrados en esa ola de vanidad, de cosas pasajeras, del éxito fugaz, de la riqueza sin sentido. El Eterno quiere que seamos bendecidos y vivamos en abundancia, pero no solamente material, sino espiritual y en una conexión abundante con Él. Que el Eterno les bendiga, les guarde. No olvides suscribirte, compartir este mensaje, darle like, no para mi vanidad, sino para que así se siga proclamando la palabra a todas las naciones. Bendiciones, amados. Shalom, shalom. Lehitraot. Shalom, Ajin.